Se está grabando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el modelo de objetos. ¿Qué es el modelo de objetos? Bien. En la programación orientada a objetos, uno puede pensar que programar en objetos es la mejor forma de. No sé si la mejor. La que más. Empiezo de vuelta. En el mundo de la programación, uno puede pensar de que la programación orientada a objetos es la que más demanda tiene en el mercado. Y probablemente sea así o no, pero por lo menos nos permite, como mencionamos antes, que el paradigma orientado a objetos nos permite solucionar problemas modelando esa realidad que tenemos, ¿no? No es un estilo propio de programación, este estilo de programación sea mejor que programar de forma procedural. Tal vez, dependiendo del caso, programar en procedural sea más efectivo, Claro. pero seguramente es mucho más completo modelar y trabajar orientado a objetos. ¿Sí? Depende mucho del ámbito y del objetivo, ¿no? Por ejemplo, cuando se automatizan tareas en un servidor, no se suele programar orientado a objetos, es más procedural, ¿sí? De hecho, los lenguajes que se utilizan son para eso. A veces lo que se quiere resolver es muy complejo y, por ejemplo, se utiliza un nuevo paradigma que nació hace unos años, pero que ahora está en boca de todos. Cuando nosotros le damos la responsabilidad a la máquina de resolver el problema, ¿cómo se llama ese paradigma? A ver si lo tienen por ahí, si escucharon. Machine. Al machine learning. Claro, y claro, inteligencia artificial, machine learning. Es otro paradigma que se utiliza para resolver otro tipo de problemas. No significa que uno sea mejor que el otro, es de acuerdo al tipo de problema que estamos queriendo resolver. Tal cual. Bueno, ¿cuáles son los 4 elementos fundamentales de la programación orientada a objetos, del modelo de objetos? Son la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la jerarquía. Son fundamentales, es decir, que todo modelo que no posea alguna de estas características, lo Quedó definimos flojo de papeles. que no es orientado a objetos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la abstracción? Antes de leer la definición, veamos el dibujo. Bien, una imagen vale más que 1000 palabras. Vemos a la misma señora, una vestida más como abuelita y la otra vestida probablemente como una veterinaria, ¿no? Aquí está mirando al mismo gato, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mira al gato. Seguramente la señora mayor como abuelita lo que quiere el gato, piensa en un gato como una bola de pelos para acariciar. En cambio, la veterinaria piensa en qué le puede estar sucediendo a este gato que me trajeron a la clínica, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, vamos a leer la primera definición. Una abstracción denota las características esenciales de un objeto, lo que lo distingue de todo lo demás y proporciona así las fronteras conceptuales nítidamente definidas respecto a la perspectiva del observador. Veamos la segunda definición, que la abstracción es un proceso mental de extracción de las características esenciales de algo, ignorando aquellos detalles que sean superfluos. ¿Sí? ¿Quién es el observador? ¿Cuál es la perspectiva del observador? Bien, no dicen nada. El analista, el que está analizando, ¿no?
Pensemos en el modelo, volvamos al modelo de la universidad. Si alguien está modelando, eh, alguien se Un está sumando, software administrativo para la facu. sí, un software administrativo para la facultad, eh, de los detalles de un alumno. ¿Nos interesa saber de hincha de qué club es? Mm, ¿Y el grupo y factor sanguíneo? ¿Nos interesa? yo- Acá Jorge dice que sí. Ante cualquier emergencia, seguramente estaría bueno saber. Y ahí te podemos decir ni. Por ahí seguramente para un sistema administrativo sería ideal tener eh, esa información. Pero para nosotros, para los profesores, pasarles la nota, no nos cambia en nada saber el tipo de factor. Si ustedes tuvieran que desarrollar una aplicación administrativa para la facu, ¿a quién le preguntarían qué cosas importan? ¿Con quién harían ese proceso de abstracción? De los alumnos, por ejemplo. Va, y según de qué lado, o sea, si se quiere tener qué es eso, tipo un recuento de todos los alumnos con toda la información pertinente, o sea, tenés dos opciones, o hablar con los profesores o hablar con el equipo administrativo de lo que es la facultad, porque el equipo Los administrativo de la alumnos. facultad te va a decir, sí, mirá, yo necesito saber la dirección, yo necesito saber dónde vive, yo necesito saber si terminó la secundaria o no. Capaz que el profesor necesita saber datos más específicos, nombre, apellido, edad, correo electrónico, datos de contacto, y después otra cosa no necesita saber. Perfecto. En Entonces lo que hay cambio, que hacer es hablar con el cliente, que en este caso quizás sería la abuelita, ¿sí? Con el gato, y ver a qué datos le interesan al cliente, y con el cliente realizar el proceso de abstracción. Lo haría el analista, ¿no? El analista funcional. Una vez que realiza esa extracción y obtiene el modelo que se requiere para esa solución, el desarrollador se encarga de implementarlo. ¿Están de acuerdo? Me gusta la segunda definición que dice ignorando los detalles superfluos. Y ahí hay una eterna discusión de qué es detalle superfluo o qué no, qué me permite hacer el software extensible. Quizás teniendo en cuenta algunas características o atributos más, puedo ahorrar desarrollo a tiempo futuro. Bueno, eso es una eterna discusión. Exacto, exacto. Bien, continuamos. Encapsulamiento. Veamos lo siguiente. Bueno, Es vemos excelente esto. de vuelta un gato que internamente, ¿qué tiene? No logro ver bien. Mecanismos mecánicos, Sí, digamos. sí, una especie de engranajes, ¿no? Que se están uniendo. Bueno, no logro leer, pero vamos a inventar acciones, ¿no? Maullar, comer, ronronear, ¿no? ¿Puede realizar este gato internamente? Veamos una definición del encapsulamiento. La primera. El encapsulamiento es el proceso de almacenar en un mismo comportamiento los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. Sirve para separar la interfaz contractual de una abstracción y de su implementación. Bien, veamos la segunda definición. Proceso por el cual se ocultan los detalles del soporte de las características esenciales de una abstracción. Es decir, que esto está muy ligado con el concepto anterior. Primero modelamos, vemos qué es lo que consideramos importante para solucionar el problema y seguramente estamos exponiendo algunos mensajes de cómo realizará, perdón, vemos el comportamiento que obviamente es visible, que es público, que entiende ese objeto, y de ese mensaje a nosotros no nos importa cómo lo haga, lo importante es que lo realice, ¿sí? Si en vez de ser un gato, vamos con un ejemplo de un auto, y yo
al auto le envío el mensaje frenar, ¿qué es lo que espero que haga? Que vaya disminuyendo la velocidad hasta llegar a cero, ¿no? No me interesa de qué forma haga ese Obviamente, frenado. obviamente vamos a hablar un poco por arriba de mecánica, corregime Mati que vos sabés un poco más que yo de mecánica. Me imagino que una vez que uno pisa la palanca, activará las pastillas de freno, que hará presión, con la cual impide que siga girando el engranaje e inhabilita que siga girando y rodando las ruedas, ¿no? Sí, y si lo piensan de alguna manera, el comportamiento frenar seguramente tiene adentro suyo, o sea, dentro de la implementación, otros objetos que ayudan a cumplir esa determinada funcionalidad. ¿Sí? Seguramente, si seguimos con el ejemplo de la mecánica, habrá un sistema de frenado que tendrá el líquido de frenos y que sabrá cómo actuar, cómo bombear ese líquido para que se presione la pastilla y eso termine realizando el frenado, ¿sí? Pero es como que cada parte, cada objeto tiene su responsabilidad y puede utilizar a otros objetos para complementar esa funcionalidad. Quizás el que frena ni se entera del líquido de frenos. ¿Entienden el concepto del encapsulamiento? Yo solo freno, no me interesa qué pasa adentro para que la rueda se detenga. Yo creo que sí, si no estarían con dudas. Bueno, ahí escribieron. Sí, sí, se entiende. Bien, modularidad. ¿Qué vemos acá? Creo que es un chico, ¿no? Un chico con un juguete, y ese juguete lo tiene dividido en muchas partes, ¿no? Maullador, roneador, pata izquierda, pata derecha, emisor de tic-tac. O sea, creo que es para que mueva la cola del gato, ¿no? Y vean que dice, haga usted mismo un gato. Bien. Leamos la primera definición. La modularidad es la propiedad que tiene un sistema que ha sido descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente acoplados. Seguramente estos términos lo escucharon en alguna materia de análisis de sistemas. ¿Qué significa que sea cohesivo y débilmente acoplado? ¿Escucharon hablar de esos términos antes? Ahí escribieron. Bueno, No. bueno, cohesivo es que tenga un significado claro. Si el mensaje es frenar, ¿qué esperan que haga el auto? ¿Que acelere o que Tiene que esté? frenar. De una manera u otra, tiene que frenar. ¿Bien? ¿Se entiende? Si el mensaje dice frenar, tiene que frenar. Y débilmente acoplado significa que cuando uno realiza un cambio en una parte del software, de alguna clase, me afecte lo Lo menos menos posible posible al resto de los elementos de esa, esa solución. de esa solución, de ese módulo. Exacto. O sea que si yo, ahí dicen que sí, que lo vieron. Es cuando separábamos los requisitos por módulos. Lo que hace eso es evitar que un cambio propague cambios en otras clases. ¿Sí? Si pasa eso es porque las clases están muy acopladas. Y eso no es deseable. La idea es que las interfaces sean como una frontera que separa bien lo que pasa en una clase con la otra. Exacto. Bueno, de Eso se hecho... logra, mm, perdón, eso Perdón, se perdón. logra, sí. No, no, adelante, adelante, Mati. Que eso se logra pasando los argumentos necesarios en los métodos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Realizando un buen proceso de abstracción,
¿sí? Para que el método reciba lo que necesita y nada más. Algo, Fíjense cómo se va relacionando todo. algo importante cómo uno va mejorando su nivel de abstracción es en base a la práctica y a la experiencia. Y otra cosa que quiero remarcar, que probablemente lo dejo más como tip, cuando vean una clase que tiene más de 5 métodos públicos, es que hay algo que está mal. Les tiene que generar un ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy probable... ¿Qué pasó? No me digas eso. ¿Por qué? Uy, me perdí. ¿Por qué? Le tiene que generar ruido debido a que seguramente hay una jerarquía superior que debía tener algún método definido previamente, ¿no? Pero bueno, leamos la segunda definición, creo que no la leí. Proceso de descomposición de un sistema en un conjunto de módulos o piezas que son independientes y cohesivas. Cohesivo, como bien mencionamos antes, significa de significado propio. Lo adecuado es conseguir la mínima cantidad de acoplamiento. O sea, en estos módulos yo modifico algo, no me cambian, el cambio es menor. No tengas miedo de tu código, Jorge. Bien, jerarquía. Bueno, veamos la imagen, vemos a un señor que está guardando muñecos, ¿no?, de ratones en la parte superior. Más abajo como que los va filtrando, ¿no?, como una especie de filtros. Más abajo tiene engranajes o sí, conjunto de engranajes. En la parte, la tercera bandeja, o sea, sería la segunda bandeja mirándolo desde abajo, tienen engranajes ya definitivos. Más abajo, ¿qué será? Polvo de engranajes. Y así sucesivamente. Pero bueno, leamos la primera definición de jerarquía. La jerarquía es una clasificación u ordenación de abstracciones. Y su segunda definición es proceso de estructuración por el que se produce una organización de un conjunto de elementos en grados o niveles de responsabilidad, incumbencia o composición, entre otros. Súper orientado a lo que estamos viendo, Ujú. en la definición de jerarquía. Bueno, la clasificación es el medio por el cual ordenamos el conocimiento ubicado en las abstracciones, es el modelo de clases. Bueno, esto lo quiero mencionar, que es importante. En el diseño orientado a objetos, el reconocimiento de la similitud entre las cosas nos permite exponer lo que tienen en común abstracciones claves y mecanismos, y eventualmente nos lleva a arquitecturas mucho más pequeñas y simples. Desgraciadamente, no existe un camino sencillo de cómo realizar esta clasificación. Para el lector que está acostumbrado a encontrar respuestas en forma de receta, afirmamos que no es posible, que no hay una receta fácil para poder identificar cuáles son las clases y objetos que encontramos, ¿no? No existe algo que Diversificamos. exacto, no existe algo que podemos llamar esta es la estructura de clase perfecta, ni un conjunto de objetos correctos. Al igual que en cualquier otra disciplina de la ingeniería, nuestra elección de diseño son un compromiso conformado por muchos factores que compiten entre sí. Bien, la clasificación es el medio por el cual ordenamos el conocimiento ubicado en las abstracciones. Vean que podemos definir bien leones, jirafas, serpientes. Pero ¿qué vemos acá? Podemos obtener una jirafa, león, serpiente, ¿no? Ahí seguramente vamos a tener que usar alguna interfaz para modelar porque por jerarquía se complica. Bien, acá es más filosófico, más... ¿Por qué es difícil clasificar? Como mencionamos antes, no existe la clasificación perfecta.
aunque por supuesto algunas clasificaciones son mejores que otras. ¿Sí? Y segundo, la clasificación inteligente requiere una tremenda cantidad de perspicacia creativa. Esto está relacionado con la experiencia y el conocimiento que tengamos del tema que estamos abordando, ¿no? Del problema a abordar. ¿Mm? Y relacionado a objetos, ¿hasta acá quiero llegar o vemos UML, Mati? No, yo avanzaría con los ejercicios. Ustedes UML ya vieron en ingeniería. Y lo que pueden hacer es utilizar esta guía, Y o repasar, sea, ¿no? esta presentación como guía de lectura o para consultar en tal caso si hay alguna duda. Pero me parece que estaría bueno avanzar directamente con los ejercicios, que es lo que también ustedes deben estar ansiosos de trabajar. Ahí, Nosotros más que nada vamos a utilizar los diagramas de clase, ¿sí? Para modelar, y después, a medida que vayamos avanzando, le vamos a pedir algún que otro diagrama, ¿sí? Bueno, cuando utilicemos base de datos le vamos a pedir el DER, algún diagrama de secuencia para imprimir el comportamiento que tienen las clases. La profe nos dio con todo, UML, pero muy poco de clases. Perfecto. bien, Ahora a ahí, modelar y después a codear las clases. ahí comparto, pantalla completa. Bien, esta guía de ejercicios ya la vamos a subir en breve a EBEA. Y quiero remarcar lo siguiente. Buenas prácticas de la programación orientada a objetos. Utilice propiedades para acceder a los atributos. Haga que los atributos sean privados. Separe las clases del dominio del problema en un proyecto aparte. Ahora vamos a ver qué es esto. Utilice this para invocar un mensaje a sí mismo. Y utilizar proyectos de prueba de unit test. Esto, bueno, en la ejercitación está como crearlo, pero lo vamos a crear ahora. Se lo dejamos como yapa. Vamos a leer el ejercicio 1 y lo vamos a entender entre todos. Y vamos a bajarnos del video de acá de Zoom para después volvernos a subir. Porque Sí, nos quedan menos de 9 minutos sí, y no 9 creo que podamos. minutos. ¿Querés que Lo cortemos que ahora? podemos... Ah, No, yo diría, leamos la consigna, tratemos de entenderla entre todos y después le damos un tiempo para que ustedes lo escriban como clase, ¿sí? Como diagrama de clases. ¿Sí? Y después nos volvemos a conectar, si les parece. Veamos el ejercicio y ustedes nos dicen cuánto tiempo pueden llegar a requerir. bien. Bueno, leamos el ejercicio. Modele la clase plato, que representa un plato que ofrece un restaurante. El plato tiene un nombre, una cantidad de ingredientes y un precio base. Además de las propiedades, que son los getter y setters, el plato entiende los siguientes mensajes. Get precio, que es del tipo doble, y devuelve el precio que se calcula según la cantidad de ingredientes. Si la cantidad de ingredientes es mayor a 3, cada ingrediente se cobra 20 pesos. Y si es menor, cada ingrediente se cobra 30 pesos. Además, la clase debe proveer dos constructores. Plato y plato con un string y un entero. Desarrolle un test que cree el plato milanesa con papas fritas, pollo a la parrilla, ensalada de rúcula, tomate y queso. El test debe probar ambos constructores verificando que los nombres fueron correctamente configurados, seteados, y que el método getPrecio funcione correctamente. Recuerde que esto puede realizarlo o bien agregando un proyecto unit test o directamente probarlo desde una aplicación de consola, que fue lo que vieron hasta ahora. ¿Sí? Ahora lo que les pedimos es que modelen la clase plato con todo lo que
acabamos de leer de este enunciado. ¿Alguna duda? Me olvidé que eran los constructores. Bien. Un constructor... Mati, ¿ibas a hablar? Sí, le iba a responder, pero si querés avanzamos. Bueno, un constructor es un tipo de método especial en las clases que nos devuelve una instancia de dicha clase, ¿sí? El método plato nos va a devolver, ¿qué cosa? Un plato. El método plato con el nombre y con la cantidad de ingredientes también nos devuelve un plato. Ah, bueno. O sea, Devuelve lo mismo. es el mecanismo para obtener una instancia de una clase. O sea, vos ejecutás ese método y te devuelve un objeto de esa clase. Y el constructor siempre se llama igual que la clase. Igual no se Ah, preocupen por eso, porque, digamos, es la parte que vamos a hacer en código, ¿sí? Ustedes fíjense cómo modelarían el sistema, ¿sí? Es bastante simple, esto no requiere mucho. Y después lo codificamos. O sea, piénsenlo. Andrés, ¿te parece 5 minutos? Sí, justo en 5 minutos se va a acordar. Así que tienen estos 5 minutos para armar el diagrama de clases y después lo pasamos a código. ¿No, Mati? Perfecto. Les voy a copiar la consigna en el canal Slack, el canal clases de Slack. Ahí fue.
Bien, chicos, ya se está por cortar, así que nos subimos nuevamente al mismo enlace de Zoom.